esta es nuestra sexta sesión. ¿Sí? Okay. Y vamos a presentar la PPT de hoy día. Okay. ¿Ven la presentación? Sí, ¿Sí? Sí se ve. Sí, la vemos. Ok. Sí. Hoy día vamos a revisar, aquí en la hoja de ruta, vamos a seguir con un pequeño tema que, si bien es pequeño, es súper importante, que es el slicing de las historias de usuario. Es cómo poder dividir estas historias de usuario para poder desarrollar historias que aporten valor, ¿ya? Vamos a ver también medición y estimación ágil, cómo se mide, cómo se estima en Agile, ¿ya? Vamos a ver también el Burndown, qué es lo que es el Burndown y cómo nos da el Burndown señales a través de cómo se está comportando el equipo, cómo está el estado de salud del equipo y qué acciones se pueden tomar dependiendo de lo que nos diga un poco el Burndown, ¿ya? Y con eso yo creo que va a ser suficiente para la sesión número 6, ¿ya? Empezamos entonces. Vamos a seguir, yo sé que le hemos dado duro un poco a la historia de usuario, pero es un tema súper importante. ¿Cómo hacer un correcto slicing de las historias de usuario o una buena división de las historias de usuario? Cuando nosotros trabajábamos en proyectos tradicionales, uno de los temas que hacíamos era poder dividir las historias de usuario por etapas, ¿cierto? Y de repente, por ejemplo, teníamos un proyecto y nosotros decíamos, mira, vamos a hacer la infraestructura primero, vamos a hacer esta parte, vamos a hacer, no sé, un rol X, pero cuando nosotros decíamos si en cada una de las historias o cada una de las divisiones que habíamos hecho, si se podía liberar un software a producción o aportar valor, la mayoría de las veces era no. No podíamos aportar valor, ¿ya? ¿Por qué? Porque el proyecto, o cuando uno trabaja en proyecto, uno entrega el producto funcionando al final del proceso, no entre medio. No habían entregas tempranas, ¿ya? Por lo tanto, una de las cosas que nosotros tenemos que ver cuando nos enfrentamos a una gran épica o una historia muy grande y tenemos que hacer el slicing de esas historias de usuario o esa división de historias de usuario, vamos a ver que hay algunas técnicas para poder dividirlo de tal forma que las divisiones sean buenas. Es decir, que cuando yo hago una división, esa división, una vez que yo termino mi sprint y la libero, esa pueda salir a producción, sea una funcionalidad y no sea una parte que depende de otra y que no puedo sacarla o liberar la producción, ¿ya? Por lo tanto, vamos a revisar esto. Permitir a sus compañeros. Ahí está. Ya. Como parte del flujo continuo de toma de requisitos a través de las historias de usuarios, existe la reunión de refinamiento para mantener actualizada la pila del producto. Es una reunión propia del propietario del producto en la que junto con el equipo trabaja en el refinamiento de la pila del producto. En esta reunión, tal como se ve en la imagen de la derecha, ¿cierto?, se añaden, repriorizan, eliminan y dividen elementos de la pila. Su objetivo es garantizar que las historias de usuario susceptibles de ser desarrolladas en el corto plazo tengan un nivel de detalle y una estimación de esfuerzo suficiente para que el equipo pueda comprometerse. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Esto significa que y esto es previo a que un equipo pueda tomar una historia de usuario, hay que reunirse. ¿Cómo se llama ese proceso? De reunirse previamente, en algún momento, durante el sprint en curso, por ejemplo, yo podría dejar un par de horitas liberadas para que con el Product Owner pudiésemos juntarnos y que él nos presente alguna historia, ¿ya? Ahora, recordemos que los equipos ágiles tienen ciertas condiciones. Por ejemplo, ellos se sientan todos juntos en una mesa o tratan de estar sentados lo más juntos posible
deberían tener un pizarrón donde tengan el Kanban o algo así, y ojalá deberían tener una pizarra para tirar las ideas, lluvia de ideas y cosas como esa, entre todos. Entonces en algún momento podría perfectamente llegar el Product Owner y lanzar una historia y entre todos de repente empezar a hacer un refinamiento de esa historia. Entonces van a escuchar dos palabras por lo general en ágil, ¿cierto? En agilidad. Una es el discovery, ¿ya? Y otra es el refinamiento. Entonces, aquí en este caso estamos hablando de refinamiento. Discovery es cuando un equipo se enfrenta a algo que nunca ha visto, que no conoce. Entonces, por lo general, uno a veces deja el sprint 0 o el primer sprint para hacer un discovery del producto. Es decir, oye, quiero conocer, quiero juntarme con el product owner, quiero juntarme con los stakeholders, quiero saber de qué se trata su producto, y el equipo se presenta a todos ellos, ¿cierto? Y se les empieza a comentar de lo que se trata, qué rol cumple este producto, ese software o dentro de la compañía, cuáles son las funcionalidades que tiene, etcétera, ¿ya? Eso se llama discovery, que es la primera vez que uno toma algo. Pero luego hablamos de refinamiento en las historias de usuario, y es cuando el Product Owner tiene muchas historias dentro de su backlog, y en algún momento yo tengo que poder priorizarlas o poder dar, así como dicen por ahí, perdonando la expresión, un tufazo, así como al aire, cuánto me podría demorar en desarrollarla para poder priorizarla. Pero para poder dar esa evaluación, digamos, bien somera, debería conocer y entender de qué se trata esa historia. Por lo tanto, necesito un refinamiento. Y el refinamiento consta de una reunión, una pequeña reunión, en donde el Product Owner me explica o le explica al equipo, en realidad nos explica a todos, qué es lo que necesita hacer. De manera somera nosotros lo analizamos y decimos, mira, ¿sabéis qué? Esta historia es complicada. Esta historia tiene una dificultad media, tiene una dificultad pequeña, podríamos demorarnos 10 horas, podríamos demorarnos 60 horas, podríamos demorarnos 200 horas en esta historia, etcétera, ¿ya? Va a depender de lo que de la capacidad de la célula y de cómo se puede evaluar dependiendo del nivel de detalle que tenga esa historia, si es pequeña, si es grande, etcétera, ¿ya? Entonces uno se reúne con el Product Owner a dividir historias. Pero ¿cómo dividimos las historias? ¿Cómo dividimos la historia? La experiencia muestra que las historias de usuario más pequeñas mejoran el flujo y que las historias de usuario grandes implican una mayor incertidumbre funcional y una mayor dificultad para ser estimada. Dividir historias redunda en mejorar el entendimiento de las mismas, incrementar la exactitud de las estimaciones y hacer que éstas sean más fáciles de priorizar. Podemos dividir las historias de usuario de forma horizontal y vertical. Horizontal significa división según el tipo de trabajo, por tecnologías, por ejemplo, típico de las metodologías tradicionales. Esta forma de dividir en horizontal genera historias que no tienen valor de negocio de forma individual. Solo el conjunto de ellas tiene un valor. La división horizontal propicia el pensar en modo de silos. Van a escuchar mucho este término, pensar en modo de silos, ¿ya? En que cada miembro del equipo se focaliza solo en las de su especialidad, situación que tiende a producir cuellos de botella. La ingeniería de requisitos ágil evita este tipo de problemas con la multifuncionalidad de sus miembros. Todo miembro participa en mayor o menor medida de los diferentes tipos de tareas. Por último, las historias provienen de divisiones horizontales. Las historias que vienen de divisiones horizontales no se pueden priorizar, ya que no aportan ningún valor de negocio en forma individual, a diferencia de la división horizontal. La vertical es más útil. ¿Por qué? Una historia dividida en vertical genera historias que a su vez tienen valor de negocio. La funcionalidad no está dividida a lo largo de capas técnicas, sino de capas funcionales. A semejanza de los incrementos resultantes de un sprint, las historias resultantes son como una porción de una tarta, ¿cierto?, que incluye todas las capas técnicas necesarias. Bien, si bien leímos, ¿se entendió lo que leímos? Pregunto. Sí, se entiende. ¿Sí? ¿Todos se entienden? Sí, Claudio. ¿Sí? Ok. Seguimos. Christian Berwis. Disculpen, ¿Perdón? disculpen, estaba en mute. Disculpen que estaba en mute. Yo decía que no entendía porque Ok. no conseguía cruzar eso con el concepto de venta.
de venta de la solución. Ya, te explico un poco. ¿Qué es lo que significa lo que acabamos de leer? Nosotros tenemos formas de dividir historias de usuario de forma horizontal y vertical. Este término, digamos, se acopla de también la escalabilidad. Cuando nosotros hablamos de escalabilidad, también hablamos de escalabilidad horizontal y de escalabilidad vertical. Y justamente son contraopuestas, porque cuando nosotros hablamos de escalabilidad horizontal es algo bueno. ¿Sí? ¿Saben lo que significa escalabilidad horizontal de una plataforma? La escalabilidad horizontal en la plataforma significa que yo agrego una nueva máquina y aumenta mi performance. ¿Sí? Que es un poco lo que se hace hoy día con los grandes proveedores de software, ¿cierto? Como Amazon, Azure, como GCP. Que lo que haces, tú tienes una máquina, ¿cierto? Esa máquina es una máquina virtual y en la medida que aumenta el consumo de esa máquina, lo que hacen los sistemas, por ejemplo, AWS, Amazon con Elastic IP, lo que hace es, clona esa máquina inmediatamente. Cuando ve que la capacidad, cuando tú dejas un umbral dentro del procesador y dentro de la memoria, esa máquina empieza a sobrepasar el umbral y automáticamente se duplica y se genera un balanceador. Y ese balanceador balancea la carga de las dos máquinas para que aumente la performance. Si esas dos máquinas, fíjate que lo único que hice fue clonar la máquina, no estoy tocando software, nada, balanceé las máquinas. ¿Ya? Si el sistema empieza a detectar que esas dos máquinas ya están perdiendo performance, genera una tercera máquina. Y eso se llama crecimiento horizontal. Para que exista un crecimiento horizontal, la arquitectura debe poder soportar ese crecimiento horizontal. No cualquier aplicación puede crecer de forma horizontal. ¿Ya? Pero cuando hablamos de una escalabilidad vertical, significa que lo que tengo no me sirve. Que tengo que poder cambiar todo lo que tengo, el fierro, el software, tengo que cambiar todo y es un proyecto bastante más complejo. Eso es cuando hablamos de escalabilidad. Pero cuando hablamos de historias de usuario, que desde ahí viene el término, ¿cierto? Horizontal y vertical, cuando hablamos de historias de usuario divididas de forma horizontal, significa, por ejemplo, voy a trabajar el modelo Microsoft de capa de negocio o presentación, capa de negocio y capa de datos, que se llama modelo DNA, como arquitectura de software. Entonces, yo digo, tengo un proyecto y lo voy a dividir en capas. Primero voy a desarrollar la base de datos, ¿ya? Y tomo todo un proyecto que dura 6 meses y desarrollo la base de datos. Me demoro un mes en desarrollar la base de datos. Cuando termino la base de datos, yo pregunto, oye, terminé la base de datos, ¿puedo subir algo a producción? ¿Alguna funcionalidad puede quedar disponible habiendo terminado todo el proceso de la base de datos? ¿Te pregunto? No, para nada, claro. No puedo, ¿cierto? Y como no puedo entregarlo, significa que mi división fue horizontal. Quiere decir que tomé una capita, pero esa capa no genera valor al negocio. Tomé la capa de datos y la desarrollé completa. Pero por muy completa que esté desarrollada la capa de datos, no me sirve como una división para la agilidad. ¿Por qué? Porque no me permite generar valor. Después podría tomar la capa de negocio y desarrollar los componentes de web service, desarrollar la lógica, encapsular la lógica dentro de la capa de negocio. Terminé mi capa de negocio al otro mes, llevo 2 meses. ¿Puedo lanzar algo a producción? Tampoco, porque tengo la capa de datos, la capa de presentación, o sea, la capa de negocio lista. Pero aún así no puedo lanzar nada, no aporto valor. Y en un tercer mes podría tener la capa de front, ¿cierto? Que es la interfaz de usuario para poder acceder a toda esa lógica y a todas esas bases. Y ahí recién, cuando terminé todo el proyecto, recién le doy valor al tema. Entonces, cuando nosotros hacemos divisiones horizontales, no es provechoso para la agilidad, porque significa que yo no estoy cumpliendo con dar valor agregado de forma temprana. ¿Ya? Agilidad no significa desarrollar en más corto plazo. Agilidad significa entrega temprana de valor agregado. ¿Ya? Que no necesariamente, puede que los tiempos nos cuadren o puede que nos demoremos un poquito más al principio. ¿Ya? Pero estamos entregando valor agregado de forma temprana. Eso es lo que se enfoca un poco en la agilidad. ¿Ya? Entonces lo que estamos leyendo acá es que cuando nosotros hagamos divisiones de historias tienen que ser verticales. Es decir, un pedacito de la base de datos
un pedacito de los web services de negocio y de las lógicas de negocio y un pedacito del front. Si yo cortara, por eso está explicando, si yo cortara como una torta, voy a tener todas las capitas en un pedacito de la torta, pero ese pedacito de la torta ya me sirve. Entonces, cuando yo divido historias, tengo que hacer la división de la base, la división de la capa de negocio, la división del front. Y una vez que tengo esas divisiones, yo puedo lanzar una historia de usuario que aporte valor. Significa que estoy liberando una funcionalidad. Eso es lo que se refiere con todo lo que leíamos. Dice, a diferencia de la división horizontal, la vertical es más útil. Una historia dividida en vertical genera historias que a su vez tienen valor de negocio. ¿Ya? Un poco voy a insistir con este tema, por ejemplo, de un e-commerce. En un e-commerce, dependiendo del e-commerce que yo tenga, puedo tener conexión dentro de ese e-commerce. Una de las cosas es el carro de compra. El carro de compra puede estar ligado, por ejemplo, a las bodegas, puede estar ligado a un sistema, por ejemplo, de compra continua, en donde yo puedo vender acá, pero no tengo el producto acá, pero lo puedo mandar a pedir en cualquiera de mis sucursales. O le puedo decir al cliente que lo compre o que lo vaya a buscar a cualquiera de las otras sucursales que yo tengo. Si es que lo quiera retirar en tienda, si quiere se lo despacho, no lo tengo ahora, pero te lo despacho, etcétera. ¿Ya? Entonces, yo puedo tener un e-commerce o un punto de venta, y ese va a tener varios módulos. La idea es que yo empiece no a desarrollar la base de datos de todo el sistema, sino que yo empiece a desarrollar por funcionalidades. Por ejemplo, desarrollemos primero en el e-commerce, ¿qué es lo más importante? El carro de compra. Desarrollemos el carro de compra. Después lo conectamos con bodega, después lo conectamos con el sistema de transporte, después lo conectamos, por ejemplo, con el sistema de ticket, después lo conectamos con los otros sistemas, pero empecemos con una funcionalidad que dé valor al negocio, una funcionalidad de negocio, y no con una funcionalidad desde el tipo de vista técnico. Es decir, oye, vamos a dividirlo por capa de presentación, negocio y datos, o DDD, vamos a dividirlo, no sé, por el monitor capture, por la capa de monitoreo activo, ¿cierto? La capa de negocio, por la capa de seguridad, lo vamos a dividir por capa. No nos sirve dividir así el sistema. Eso lo podíamos hacer antes en los proyectos tradicionales, porque al final podíamos entregar todo el paquete una vez que lo terminábamos. Pero cuando hablamos de agilidad, yo no puedo dividir en silos, o no puedo dividir por capas horizontales que no me aportan valor al negocio. Tengo que poder dividir en capas verticales, es decir, múltiples capas que generan una funcionalidad con lo que yo puedo aportar al negocio de forma temprana. Pero Claudio, una pregunta. Diga. Tú nos habías explicado que las historias de usuario deberían ser preferentemente desarrolladas por el usuario, ya que de esta forma él mismo siente que lo que está colocando ahí es lo que le genera valor, ¿correcto? Claro. Entonces, el usuario va a colocar aquello que está dentro de su visión, y muchas veces eso ahí sería a mi entender, sería una especie de definición de historia de usuario horizontal, porque únicamente estaría colocando su visión, no estaría colocando la visión, digamos, de todo el sistema o de toda la solución. ¿Un ejemplo? Para poder entender mejor la pregunta. En el caso que tú estabas mencionando del carrito de compras, nosotros podemos tener un usuario que es el usuario de seguridad, en el cual él va a definir una historia de usuario, pero él va a decir, que la historia de usuario, por ejemplo, sea que el método de comunicación sea una encriptación de 256 KB, que sabemos que es pues enorme, que la trama es demasiado grande y por lo tanto eso va a afectar la performance referente al tiempo de comunicación, al ancho de banda. Entonces él coloca eso, pero después el área comercial dice, no, esto de acá se tiene que procesar en 2 segundos. Entonces le decimos, no se puede, porque la trama que nos han pedido es de una encriptación de 256K y no alcanza tu ancho de banda. Tienes que aumentar tu ancho de banda. Vamos a la otra área y el otra área dice, no, el ancho de banda permitido de acá es de únicamente, por decir, 50 kilobits por segundo. Entonces, no podemos hacerlo en 11 segundos tampoco. Y así, cada uno da su punto de vista. Ya, ahora, ojo, como por el caso que tú estás viendo, porque en el fondo
Esto tiene que ver con el tema de slicing de las historias de usuario. ¿Por qué lo estamos viendo nosotros? Porque efectivamente las historias de usuario las presenta el Product Owner o las presenta el negocio, ¿cierto? El negocio debería ser capaz de escribir su historia de usuario. Ojo, cuando el negocio escribe las historias de usuario, el negocio no tiene conocimiento técnico, ¿ya? Cuando tú estás desarrollando, ¿cierto? Y te encuentras con una falencia técnica, hay que explicarle al negocio. Ahora, para ser súper claro, y esto lo tenemos que entender todos, ¿quién manda en la compañía? Negocio. Porque si el negocio muere ya no hay compañía, ¿ya? Entonces uno tiene que sí poder explicarle al negocio lo que está sucediendo. En general, en lo personal, yo jamás digo que no. Yo digo cuánto sale. ¿Se entiende la diferencia? O sea, yo no voy a ir a decirle a un cliente, yo no puedo hacer lo que tú dices. Yo lo que voy a ir a decirle es, mira amigo, para lograr lo que tú quieres se necesitan $30.000. Y con eso lo tenemos. Y te muestro 3 cotizaciones, 2 cotizaciones, pero eso es lo que te sale para lograr lo que tú quieres. Dame el ok, apruébame las órdenes de compra y esto funciona. Y le traspasas ese problema al negocio. Si el negocio ve que $30.000 para el negocio que está armando es nada, te va a dar esa orden de compra inmediatamente. Si el negocio ve que eso es demasiado, te lo va a cuestionar, va a preguntar por qué tanto, etcétera, y lo va a revisar y vas a tener que ver la mejor alternativa, pero tú le estás dando y entregando un costo para que el negocio decida. Uno básicamente es un intermediario. Uno dice, ¿cuánto es lo que yo tengo para poder manejarme? ¿Cuáles son las expectativas técnicas o cuáles son los requerimientos técnicos que yo tengo para poder darle, suplir las necesidades del mercado? Si el mercado está pidiendo cosas que yo técnicamente no tengo, yo le tengo que decir cuánto cuesta lo que él quiere. Y él decidirá si eso va o no va. ¿Ya? Eso está súper bien, pero recuerda que ¿cómo se llama? El presupuesto del proyecto ya fue aprobado. Entonces el riesgo de eso es que el cliente en este caso te diga, oye, pero si tú ya me estimaste y debiste haber estimado ese costo. Ya, está bien, el cliente puede perfectamente decirlo, pero eso no cambia que no se va a poder. Y ese es otro de los problemas, ¿ya? Ese es otro de los problemas cuando tú estimas proyectos. Suponte que este proyecto fue de un año, con un costo, no sé, de $1.000.000, 700 millones de pesos. Y nos pasa esto, hay que ver de dónde salen las lucas, ¿cierto? Si el usuario responsable o el que hizo el análisis de ese proyecto responsable, ¿cómo lo vamos a ver? Ahora, la plata no sale de una responsabilidad, las lucas no salen de ahí y todos lo tenemos súper claro. Lo que hay que hacer es convencer al otro de que lo que él solicitó estaba bien o estaba mal. Estaba fuera del alcance en todo. O inclusive podría ser que lo que él está pidiendo ahora, que se demore 2 segundos, está fuera del alcance, porque nunca lo expresó. Ahora, acordémonos que en el PMBOK, ¿cierto? Se establece la triple restricción, ¿cierto? Que es alcance, tiempo y costo. Si yo veo en el alcance y veo que dentro de los requerimientos no funcionales no venía estipulado ese tiempo y yo no evalué en base a eso, yo tengo todo el derecho a decirle al cliente que me está pidiendo un control de cambio. Y ese control de cambio impacta al proyecto, impacta la triple restricción. Por lo tanto, yo debería aumentar los costos y aumentar los plazos. Así de técnico es el PMBOK. O sea, me cambiaron el alcance, impacta los costos e impacta los plazos. Si yo veo que ese requerimiento no funcional estaba dentro de la matriz de requerimiento, estoy en un problema, porque significa que el que hizo el análisis no dimensionó correctamente. Y ahí hay que ver de dónde salen las lucas, ¿cierto? Hay que llamar al comité de riesgo según el PMBOK, hay que establecerlo, ya, porque ahí ya es un comité de emergencia, porque eso ya se gatilló, es un problema dentro del proyecto y es un problema que no te va a dejar, está fuera de los criterios de aceptación, porque están los requerimientos funcionales y no los vas a poder cumplir, ¿ya? Y ahí hay que tirar a negociar a los que tengan que negociar. Pero a lo que estábamos enfocándonos en lo que estábamos viendo, y lo que tú tienes que hacer es justamente el negocio por lo general, y lo que se busca en agilidad es que el negocio lo que diga son líneas de negocios que pueden liberarse o funcionalidades que pueden liberarse. Como te decía, independiente de la parte técnica la verá la célula, la verá arquitectura,
y inclusive pueden haber excepciones. Supongamos que la restricción de, no sé, 256 kilobytes para una trama, uno diga negocio, puede perfectamente decir, ¿sabes qué? Eso me está saliendo muy caro, porque negocio no va a entender al principio si es que en algún momento ellos dijeron que sí a una restricción o a una normativa como esa, a lo mejor no entendieron. Lo más probable es que no hayan entendido el alcance de eso. Cuando ellos entiendan el alcance y en qué les pega, ellos pueden perfectamente decir, de ahora en adelante las tramas de comunicación son de 8 kilobytes. Se acabó el problema. Y si negocio lo dice, el resto se tiene que poner a línea con negocio. No queda otra. No sé si es verdad o me encuentran que no tengo la razón. No, se entiende perfectamente como Ronaldo y es súper relevante el consejo que tú das, no decir que no, sino que decir cuánto sale, porque hay negocio el que responde. Pero en nuestra experiencia, justamente cuando pasan estos temas, digamos que a más de los asistentes nos tiene que haber pasado en alguna oportunidad, te encuentras con que negociar es complejo. No, claro, negociar siempre ha sido complejo. Ahora, el tema es que, ojo, que por muy prepotente, por decirlo así, que de repente se pueda poner negocio, y me ha pasado, cada vez que negocio dicen, no, esto no se va a hacer y tienen que resolverlo, la verdad es que uno puede decir perfectamente, disculpa, estamos en un punto en donde no podemos avanzar entonces, porque tú no vas a ceder, acá tampoco podemos hacer nada, las cosas no nacen de la nada, por lo tanto tienes que tomar una decisión. Seguimos bajo esto, te pueden retar, decir lo que tú quieras, te pueden decir que hiciste mal la pega de análisis, etcétera, pero tienen que destrabar el tema, porque quien va a perder finalmente el negocio. Si el tema se entrampa en un tema de sistema, quien está perdiendo el negocio. De alguna forma hay que encontrar la solución. Ahí es donde se necesitan las cualidades blandas, ¿cierto?, de los mediadores o de los jefes de proyecto. En este caso, si el jefe de proyecto tiene buenas cualidades blandas o buenas características de comunicación, va a poder conversar y explicarlo y van a poder llegar a un acuerdo. Muchas veces he tenido que conversar y sale más lucas, sale más plata porque el negocio lo amerita. Y otras veces salen decisiones de frente, desde el área de negocio hacia el área de sistema. O sea, hoy día el gerente general de una empresa, por ejemplo, de un banco, de una gran compañía, llama al gerente de sistema y le dice, compadre, resuélveme esto. A él no le interesa cómo, le interesa que lo resuelva. El gerente de sistemas tendrá que ver, en este caso, por ejemplo, la trama, y decir, ¿saben qué? Bajen el peso de la trama. Es lo que nos sale hoy día más económico. Y se acabó, y dará la excepción, y estará autorizado por el gerente. Y así se resolverá el problema. Y eso cambia el alcance de la historia, ¿o no? O sea, los criterios de certificación de la historia. Claro, eso cambiaría. Acá... Ya, pero ojo, aquí es certificación, porque el cambio de una trama de 56, como lo que estaba diciendo Carlos, el cambio de una trama de 56 bytes o megabytes o kilobytes, no sé, con respecto a 8, es bastante menor. Yo no sé, hoy día por lo general en las áreas de QA hacen revisión de caja negra, no de caja blanca a ese nivel. Lo que van a revisar ellos es si la funcionalidad cumple, y van a revisar los requerimientos funcionales y los no funcionales. No sé si a ese nivel. Sí, lo que cambiaría sería una directriz de arquitectura de sistema, o una arquitectura, cambiaría una norma de procesos de sistema, no sé, pero no le afectaría a QA, desde mi punto de vista, si es que el QA es caja negra. Ahora, si el QA hay un QA de caja blanca que valida los códigos y todo, esa norma se va a cambiar, pero va a ir con un correíto que excepciona. No debería tampoco impactar, porque no se cambió el alcance, lo que se cambió fue la arquitectura para poder resolver un problema. ¿Ya? Pero ojo que nos estamos metiendo en el PMBOK y en lo que es la gestión de riesgo y gestión de proyectos. No quiero que nos vamos mucho a ese lado. Sí quiero que hagamos el homólogo, ¿ya? Pero en el fondo lo que se está diciendo acá es que, no sé si respondí, no quiero que vean que me la saqué nomás, pero en el fondo, no, sí, está bien. Lo que se tiene que hacer siempre es comunicación. Ahora, ojo que los que desarrollaron esto, ¿cierto? Cuando se juntan en Utah el año 2000, en realidad el 99, son personas que han trabajado en el desarrollo de software, personas que trabajaban en Atari, que trabajaban en Texas Instruments, personas que trabajaban en Hewlett Packard, ¿ya? Y que pasaron por todo lo que nosotros estamos viviendo hoy día. Y lo que vieron es que la mejor forma de avanzar en un proyecto era comunicándose y siendo transparente. Si yo soy transparente
y me comunico bien, independiente si estoy gestionando bajo el modelo tradicional o estoy gestionando mediante un modelo ágil, ese proyecto puede tener buen resultado. Porque lo importante dentro del proyecto de la comunicación, cuando tengo problemas, lo importante es comunicarlo de inmediato. Cuando podemos comunicar las cosas de forma temprana, damos tiempo para poder pensar en cómo solucionarlo, ¿ya? Independiente, porque muchas veces nos va a tocar proyectos que alguien hizo el análisis y te entregó, no sé, 3 meses. Cuando tú lo tomas y ves el tamaño de lo que está, es un año, y tú tienes que decirlo inmediatamente, ¿sabes qué? Esto no es para 3 meses, esto es para un año. Y la persona que lo evaluó a lo mejor lo evaluó mal, y a lo mejor el proyecto ya está vendido, está ubicado, todo. Pero hay que decirlo, levantarlo, porque si tú no lo dices, el problema va a llegar igual. Tarde o temprano el problema va a llegar igual. A los 3 meses te van a pedir el software y no va a estar. Entonces, mientras antes nosotros podamos entregar valor, mientras antes podamos comunicar los temas, mucho mejor. Aquí lo que estamos diciendo dentro de la edición de historias de usuario, ¿cierto? Es que tenemos historias que pueden dividirse de forma horizontal o de forma vertical. Recordemos que dentro de la agilidad hay una persona que es el Scrum Master. Muchos de ustedes como jefes de proyecto, ¿cierto?, van a asumir el rol de Scrum Master o de Product Owner. Si ustedes asumen el rol de Scrum Master, lo que van a tener que hacer es enseñarle al negocio, enseñarle a mercado, ¿cierto?, y al equipo a hacer un correcto slicing de las historias de usuario, ¿ya? Y dentro de ese correcto slicing de las historias de usuario, lo que se nos está recomendando es no hacer slicing de historia de forma horizontal, es decir, por capas de sistema, sino que por capas de negocio. Por lo general, el negocio va a querer capas de negocio. Y sistema, estamos muy acostumbrados de muchos años a construir, ¿cierto?, capas horizontales. Por lo tanto, tenemos que cambiar un poco nuestra perspectiva del bit, ¿cierto?, del bit puro, a una perspectiva más de negocio, a saber qué es lo que quiere y cómo nosotros podemos orientar al negocio a que tenga un valor o una funcionalidad que le aporte valor de forma temprana. Eso es, ¿ya? ¿Está bien? Por si acaso, pregunta súper bien. Vamos a ver algunas divisiones, como decíamos. Hay 10 estrategias para dividir historias de usuarios de forma vertical. Una, ¿cierto?, basado en el post de Agilist Christian Bejic, ¿cierto?, que es lo que estamos viendo. Descomponer por pasos un flujo de trabajo. Descomponer por pasos un flujo de trabajo. Descomponer por reglas de negocio. Descomponer por flujos de éxito y de fallo. Descomponer por opciones de entrada, de tipos de plataforma donde se debe ejecutar la aplicación. Descomponer por tipos de datos o por tipos de parámetros. Descomponer por operaciones. Descomponer por escenarios o casos de prueba. Descomponer por roles. Descomponer por optimizar ahora versus optimizar más tarde. Descomponer por compatibilidad con navegadores, etcétera. ¿Ya? Aquí Christian Berwis nos da 10 estrategias. Dependiendo del escenario, unas nos van a servir más que otras. ¿Ya? Vamos a revisarla. La estrategia 1, división por pasos de flujo de trabajo. Para historias de usuarios que incluyen algún tipo de flujo de trabajo, estas se pueden dividir según los pasos individuales del flujo. ¿Ya? ¿Cómo se entiende esto? Si yo tengo un sistema, como les decía, voy a ser recurrente con el tema del e-commerce. Tengo el e-commerce, lo primero que voy a desarrollar, el flujo de trabajo va a decir, yo tengo una plataforma en donde yo puedo agregar productos. Listo. Luego de que yo pueda agregar productos, yo puedo lanzarlos al e-commerce. Una vez que yo los lancé al e-commerce, los debo vender, ¿cierto? Y una vez que yo los vendo, tengo que descontarlo de las bodegas o del stock, ¿ya? Bajo ese flujo. Lo primero que deberíamos nosotros hacer es ir haciendo sistemas, ¿cierto? Dividir por el flujo de trabajo. Es decir, oye, lo primero que deberíamos hacer nosotros, a lo mejor, es primero generar el mantenedor de los productos. Desarrollamos el mantenedor de los productos, lo liberamos, y eso ya aporta valor, porque yo se lo puedo pasar a un área de operaciones para que vayan ingresando productos, sin todavía tener el e-commerce. Pero ya estoy generando valor, dependiendo del flujo del proceso, ¿ya? 2. División por reglas de negocio. Historias de usuarios que conllevan implícita
o explícitamente reglas de negocio se pueden dividir por estas reglas. Frecuentemente, los casos de test implican importantes reglas de negocio. Por tanto, esta división podemos basarnos en las pruebas. ¿Se entiende eso? ¿Sí? No mucho. Ok. ¿Cómo no mucho? No, no mucho. Ah, ya. División por reglas de negocio. Por ejemplo, voy a solicitar un crédito, ¿ya? Voy a solicitar un crédito y voy a hacer un sistema de aprobación que está súper de moda con todos los temas legales ahora. Voy a solicitar un crédito y voy a subir mis requisitos o mis prerequisitos al sistema, y el sistema va a catalogar si te doy o no te doy el crédito dependiendo de los antecedentes que puedas subir, ¿ya? Entonces yo podría decir, chicos, voy a hacer dos cosas. Primero, voy a desarrollar el flujo de los casos de, digamos, de las reglas del negocio de cómo dar un crédito. Y una vez que lo tenga listo, lo vamos a liberar. Y luego voy a implementar la regla de cuándo no dar el crédito. Tendría que dejar un parchecito ahí que diga cuando no cumple, pum, lo saco nomás, ¿ya? Pero no voy a desarrollar todo el otro proceso. Entonces yo puedo dividir por reglas de negocio. ¿Se entiende? Puedo dividir por una regla que dice cuándo hacer esto y cuándo hacer esto otro. Trabajo en una primero, la termino, la entrego, ya aporta valor porque estoy cumpliendo con al menos una regla del negocio, y luego sigo implementando más reglas de negocio. ¿Ya? Ay, sí, gracias. El primero va por flujos de trabajo, el segundo por regla de negocio. Podría en algún caso coincidir que una sea la otra, pero lo que hace Cristian, que divide en 10 posibles puntos de división, ¿ya? Uno, como decíamos, era por flujos del paso, otro va por regla de negocio. El punto 3, división por happy o unhappy flow, ¿ya? Esto es como la ruta feliz o la ruta que me va a dar problemas, ¿sí? Entonces yo podría hacer desarrollo y decir, oye, voy a generar la ruta feliz primero de alguna funcionalidad, voy a hacer que pase, y luego cuando la libere, la puedo liberar a producción, luego me voy a meter en las excepciones, ¿sí? Porque para agilidad está dado así. Uno podría pensar, cuando uno trabaja mucho en proyectos tradicionales, uno dice, no, pues ¿qué va a pasar con el resto? ¿Qué pasa cuando se vaya por un camino no feliz? ¿Qué pasa cuando el usuario, no sé, ingrese mal alguna cosa? El sistema se va a caer, pues. ¿Ya? Pero si me demoré 2 semanas en hacer que el sistema tome bien las transacciones correctas y se caiga cuando las transacciones están mal, y con eso gano hartas lucas, me lo banco. Porque hoy día, fíjense chicos, que hoy día no es la empresa más grande la que se come a la empresa más pequeña, sino que es la empresa más rápida la que se come a la más lenta. Por lo tanto, el primero que da el golpe es el que va avanzando. Si yo tengo 2 bancos y ambos están tratando de sacar una billetera virtual, ¿cierto? Y viene Match, ¡pum!, y me saca primero la billetera. ¿Con quién se va a ir todo el mundo? Con Match. Cuando Match salió, ¿tenía defectos? Montones. Montones de defectos. Y lo fueron corrigiendo en el camino, pero ganaron el salir primeros. Por lo tanto, ellos construyeron el flujo feliz y después dijeron, nos vamos a preocupar del otro flujo, pero lancemos primero algo. Lanzaron algo y ganaron presencia en el mercado. Por lo tanto, yo puedo dividir por flujo feliz, por flujo no feliz, ¿ya? División por opciones o plataformas de entrada. En el caso de los productos que han de rodar en diferentes plataformas, como portátiles, tablets, móviles, etcétera, ¿ya? Entonces, yo podría decir, ¿sabes qué? Vamos a sacar la versión web primero. Y una vez que saquemos la versión web, nos va bien, compadre, vamos y publicamos en el store de Android, que es el que tiene mucha presencia en el mercado. Y publicamos en el store de Android. Una vez que nos fue bien en la web, en Android, entonces publicamos en el store de iOS, ¿cierto? O de Mac. Para que puedan subir a todas las plataformas. Luego podemos hacer una aplicación para tablet, no sé, etcétera, ¿ya? Entonces podemos dividir también por plataformas. ¿Para qué plataforma voy a lanzar primero algo? ¿Se entiende eso, cierto? ¿Está bien?
Sí, perfecto. ¿Ya? Es una división. Va a depender un poco del negocio y cómo lo acuerden, pero es una posible división por plataforma. Otra división es por tipo de dato o parámetro. Algunas historias de usuario se pueden dividir por sus parámetros de entrada o salida, como por ejemplo diferentes opciones de búsqueda. ¿Ya? Es decir, yo podría, por ejemplo, tener un sistema de Big Data, ¿ya? Y en el sistema de Big Data quiero empezar a potenciarlo, quiero empezar a hacer análisis, no sé, podría después querer meterle inteligencia artificial al sistema de Big Data y encontrar correlaciones dentro de los parámetros que tengo en mi base de datos, hacer aprendizaje no supervisado con deep learning, etcétera, ¿cierto? Etcétera. Y yo podría empezar con un simple cubo que me diga ventas por mes. Entonces, tengo un parámetro que son las ventas por meses. Y una vez que implementé eso, se lo paso al mercado, el mercado puede con un pequeño cubito empezar a manejarse, mientras yo empiezo a trabajar en otros temas bastante más complejos. Por ejemplo, como generar un modelo de deep learning para encontrar una correlación entre el aumento de las ventas en un tiempo determinado, por alguna causa determinada. Pero empecé con un simple ventas por mes. Entonces, eso significa que yo podría empezar por tipos de datos o de parámetros para generar escalabilidad dentro de ese proceso, de cómo conseguir mejor información para decisiones gerenciales, pero voy sumando parámetros y datitos de a poquitito para poder aumentar mi sistema. ¿Ya? ¿Se entendió eso? ¿Se entiende bien? Sí. Sí, ok. Estrategia número 6. División por operaciones. Hay historias que involucran las típicas operaciones de alta, lectura, modificación y baja, ¿cierto? Operaciones que pueden ser otra forma de división. Es decir, oye, primero vamos a crear la subida de los productos. Creamos la subida de los productos, liberamos la subida de los productos, la gente de operaciones puede empezar a subir los productos. Estamos generando valor al tiro. Luego vamos a trabajar en la modificación. ¿Al principio se va a poder modificar? No, no se puede modificar. Subimos algo, sonamos. No lo podemos modificar. Pero en 2 semanas más sale la modificación. Pero ya tenemos un mes o 2 semanas dándole al ingreso de datos. Estamos aportando valor. Luego sacamos la modificación. Oye, ¿pero se puede eliminar? No, no se puede eliminar, pero en el próximo sprint tenemos la eliminación. Podemos trabajar por división de operaciones, ¿ya? División de casos o escenarios de test. A veces hay historias que son difíciles de dividir funcionalmente. En este caso puede ayudar a preguntarse cuáles van a ser los escenarios de test de la historia y dividir por estos. Entonces, si tenemos todo el sistema, ¿ya? Y resulta que el área de QA hizo un programa de test, ¿cierto? O pruebas unitarias o pruebas de testing de todo el sistema, podemos apoyarnos o apuntalarnos con ellos para que nos ayuden cómo ir desarrollando en base a los casos que ellos van a ir probando. Porque fíjense que los casos de prueba de test son muy parecidos a los escenarios del negocio. Ellos van a probar funcionalidades del negocio. Por lo tanto, podemos apoyarnos con los escenarios de los test. La estrategia número 8, división por roles. Para historias de usuarios que cubren diferentes roles, estas se pueden dividir por funcionalidades propias de cada rol. ¿Ya? Aquí de repente pasan temas re divertidos. Cuando leemos esto y alguien se va por esta estrategia, por lo general tratan de que el primer rol sea el rol que tiene todo. Por ejemplo, el rol administrador. Hagamos el rol administrador. Esa no es una buena opción. La idea es que vamos construyendo desde el rol que tiene menor privilegio hasta el rol que tiene mayor privilegio. ¿Por qué? Porque así podemos ir avanzando de a poco, de a gota. Y al final, cuando creamos el rol administrador, le damos las funcionalidades de todos los que ya hemos creado. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, si voy a empezar por un proceso de división por roles, empiezo desde el que tiene menor cantidad de privilegios. Y de ahí voy sumando y escalando los privilegios hasta llegar a un rol administrador. Eso me va a permitir hacer entregas tempranas, ¿cierto?, de corto plazo y que aportan valor a la empresa. División número 9, o estrategia 9, perdón. División por optimizar ahora o más tarde. Las historias de usuarios pueden ser implementadas en diferentes grados de perfección y optimización de la funcionalidad descrita. Por ejemplo, el caso que teníamos delante que nos decía Carlos. Si se va a demorar 11 segundos y el negocio quiere 2, una de las opciones es decirle al negocio, oye, ¿y por qué no salimos con 11 segundos nomás y después vemos si esto nos va bien
y las lucas dan para poder cambiarlo, hacemos el cambio a 2 segundos porque eso va a significar un coste adicional. Veamos que funcione primero bien con 11 segundos y después vemos. Puede que el mercado lo acepte. ¿Ya? Y división para optimizar ahora o más tarde. Es una forma de optimizar. La estrategia número 10. División por compatibilidad de navegador. Historias de usuario por aplicaciones web a menudo tienen que trabajar una amplia variedad de navegadores. Los más modernos tienden a ser más compatibles con los estándares y los más antiguos suelen necesitar de personalizaciones para que todo funcione correctamente. ¿Se entiende eso, cierto? No es lo mismo trabajar con un Internet Explorer 6, ¿cierto? Que muchas compañías todavía lo tienen, que trabajar con Internet Explorer 8 o 9. ¿Sí? Es parecido a la división por plataforma. por aplicación. Exacto, es muy parecido a la división por plataforma. De hecho, cuando uno lanza compatibilidades o lanza alguna página web, hoy día hay una herramienta, para los que no saben, que se llama Modernizer, que es un plugin, digamos, de JavaScript, que trata de transformar a la mayor cantidad de navegadores. Entonces, yo trato de desarrollar en uno solo y Modernizer se encarga de poder optimizarlo dependiendo del navegador de entrada. Él optimiza y cambia el código en tiempo de ejecución para que pueda ser legible como yo quiero que se vea. Porque si no, tengo problemas. Tengo que empezar a desarrollar para Internet Explorer. Perdón, tengo que empezar a desarrollar para Chrome, para Mozilla, etcétera, ¿ya? Entonces tengo que empezar a desarrollar para cada uno porque todos se van a comportar de forma distinta. No todos respetan los estándares de HTML y no todos están hechos bajo ciertos estándares de HTML, de interpretación. ¿Ya? Recordemos que HTML es un código interpretado. Por lo tanto, no todos van a funcionar de igual forma. Y menos si nos ponemos a usar componentes de JavaScript, Node.js o Angular, React o alguna de estas cosas porque trabajan con mucho JavaScript. Y el JavaScript no funciona igual en todas las plataformas. ¿Ya? Entonces, ahí a lo mejor debería, si vamos a tener muchos componentes de JavaScript, una aplicación web, etcétera, dividámoslo por navegadores. ¿Cómo lo harían ustedes ahí? ¿Qué estudio tendríamos que hacer primero para decidir cuál es el navegador con el que partimos? El de mayor presencia en el mercado. Exacto. El 80-20. Exacto. Eso es lo que tenemos que hacer. Si vamos a empezar por una subdivisión... El 80 y después desarrollamos para el 20 restante. Exacto. Eso es. Empezamos con el que más esté presente en el mercado, si lo vamos a desarrollar para una compañía, cuál es el navegador que más está presente en esa compañía. Y una vez que tengamos ese dato, empezamos por el navegador que nos va a suplir la mayor cantidad de personas. ¿Ya? Listo. Ahí tenemos la última sección. Se los voy a dejar porque sé que cuesta masticar esto, pero les voy a enviar la PPT y todo para que puedan analizarlo después y leerlo con más calma. Lo importante es siempre hacer un correcto slicing de las historias de usuario. El correcto slicing de las historias de usuario para Scrum, ¿ya? Tiene que ver con cuál es la división que yo puedo ejecutar para poder aportar de forma más temprana valor al negocio. Eso es lo principal, ¿ya? Vamos a ver un tema que a todos los que he venido del mundo de los proyectos tradicionales nos choca cuando vamos a Scrum. Es cómo mido. ¿Cómo mido lo que estoy haciendo? Porque a todos los que hemos estudiado el PMBOK o Waterfall o alguna de las metodologías tradicionales de administración y gestión de proyectos, ¿cierto? Es que lo que no se mide no se aborda. Lo que no se mide no se controla, ¿ya? Entonces, de repente tienden a pensar que en Agile no hay medición ni hay control, pero sí lo hay, ¿ya? Sí lo hay. Y vamos a ver cómo se mide un poco acá en Agile. En este apartado vamos a explicar los conceptos básicos sobre medición y estimación ágil que conviene conocer. Dicho esto, cuantas menos métricas, mejor. El objetivo del Scrum es producir el mayor valor posible de forma continua. Así que cabe preguntarse siempre cómo contribuye el uso del indicador en el valor que se proporciona al cliente. Medir es costoso y debe servir a un propósito mayor, no convertirse en un fin en sí mismo. Los objetivos que perseguimos son las herramientas de estimación que vamos a ver ahora, y que son: podemos planificar la duración de cada sprint de forma realista, marcar el ritmo de avance,
sobre todo en equipos que están empezando a trabajar de forma ágil. Sincronizar equipos y cerrar fechas de entrega. Dos conceptos claves son: no se mide el trabajo realizado, sino el trabajo que queda. Se mide empleando unidades relativas. Podemos elegir entre unidades relativas y horas hombre, por ejemplo, que son unidades métricas más exactas, ¿cierto? Pero por lo general, y por lo que ustedes van a ver en todos lados, que los grandes exponentes lo que recomiendan es trabajar con unidades relativas, que son los story points. Con el tiempo han ido cediendo un poco por la fuerza que tiene la hora hombre, ¿ya? Y finalmente hay cálculos, ustedes van a encontrar algunos libros. De hecho, en el Scrum, desde las trincheras, hay un algoritmo que les permite transformar los puntos de historia en horas hombre, ¿ya? Pero vamos a ver qué pasa aquí. Medir el trabajo puede ser necesario por dos razones: para registrar el que ya se ha hecho o para estimar por adelantado el que se debe realizar. En ambos casos se necesita una unidad y un criterio objetivo de cuantificación. Medir el trabajo ya realizado no entraña dificultad. Se puede hacer con unidades relativas al producto, como historias completadas, ¿cierto? O a los recursos, como coste o tiempo de trabajo. Pero la gestión de proyecto ágil no mide el trabajo ya hecho para calcular el avance del trabajo, es decir, restándolo de los tiempos previstos. Por ejemplo, esto debería costar una semana. Como han pasado 3 días, quedan 4 días para que esté terminado. Esto, si bien suena lógico, ¿cierto?, en la realidad no suele cumplirse. Surgen imprevistos o se encuentran atajos que hacen que el tiempo estimado al principio no sea exacto. Teniendo esto en cuenta, no se determina el grado de avance por el trabajo realizado, sino por el que queda pendiente. Esto lo entienden muy bien los niños, ¿cierto?, cuando se sale de viaje. ¿Qué es lo que preguntan una y otra vez? ¿Cuánto tiempo llevan en el coche? ¿Cierto? Eso no les importa. La pregunta es cuánto queda para terminar, no cuánto ya llevan o cuántas horas han estado dentro de ellos, sino que cuánto nos falta para llegar. Es posible que otros procesos de la organización necesitan registrar el esfuerzo invertido. Para calcular el avance del proyecto es diferente. Scrum mide el trabajo pendiente primero, para estimar el esfuerzo en tiempos previstos para realizar determinadas tareas, historias de usuario y épicas, ¿ya? Y segundo, para determinar el grado de avance del proyecto y en especial de cada sprint. ¿Se entiende todo hasta ahí, cierto? O sea, el sprint se entiende terminado cuando queda nada. Exacto. El sprint se encuentra terminado cuando me consumí todas las historias de usuario, cuando terminé todo. ¿Ya? Claro, pero como aquí dice que es lo que falta, si no me falta nada para terminar, se terminó el sprint. Exacto. Lo que pasa es que en el fondo tú vas a ver cuántos story points te quedan pendientes. Y eso es lo que falta para terminar. Si te quedan 20 story points, te quedan 20 story points. Tú puedes estar en el último día y te quedaron 20 story points y no has terminado. Entonces, no es que el trabajo dure, como decía ahí, 7 días y al día número 7 tú lo terminaste. Eso no es exacto y no es verdad tampoco. Que es lo que nos pasa cuando vemos cartas GAN. Cuando vemos cartas GAN nosotros vamos midiendo el trabajo de avance. ¿Cuánto se avanzó? ¿Cierto? Pero cuando vamos a probar, salió malo, tiene rechazo, se devuelve y ahí la carta GAN se nos fue al espacio. Ya no se cumplieron los tiempos, ¿cierto? Y hay que reacondicionar la carta GAN, buscar el control de cambio, recalcular fechas de salida a producción, reacordar las fechas de certificación con las áreas que están involucradas dentro del proceso de certificación, etc. Se nos corrió todo el proyecto. Por lo tanto, en el fondo, lo que se mide en agilidad no es cuánto es lo que falta para terminar, sino cuánto es lo que queda para terminar. O sea, cuánto es cuánto es lo que hemos invertido en el proceso, sino cuánto es lo que nos queda por terminar. Eso es lo que vamos a medir. ¿Ya? Sigamos. El trabajo necesario para realizar un requisito o una historia de usuario no se puede prever de forma absoluta, porque rara vez son realidad de una solución única. En el caso que se pudiera, por otra parte, la complejidad de la medición haría una métrica demasiado pesada para la gestión ágil. Es decir, que tendríamos que analizar todos los puntos y todas las posibles causas y ponernos en todos los posibles casos para poder generar una estimación correcta. Y eso no es lo que se busca en agilidad, ¿ya? No tenemos ese tiempo tampoco. Recordemos que tenemos que evaluar en un día todo un sprint. No resulta posible estimar con precisión la cantidad de trabajo que hay en un requisito. En consecuencia, tampoco se puede saber con antelación cuánto tiempo exigirá.
porque en la incertidumbre del trabajo se suman los inherentes al tiempo. No se puede estimar la cantidad o la calidad del trabajo que se realiza una persona media por unidad de tiempo, porque son muy grandes las diferencias de una persona con otra. Es más, las mismas tareas realizadas por la persona requerirán diferentes tiempos según las circunstancias. Por todas estas razones, el estimar de forma ágil se prefiere emplear unidades relativas. En gestión ágil se suele emplear los puntos como unidad de trabajo, usando denominaciones como puntos de historia. Cada organización, según sus circunstancias y su criterio, institucionaliza su métrica de trabajo o su punto. Es el tamaño relativo de las tareas que se suelen emplear. Es importante que el significado y la forma de aplicar la métrica sea siempre la misma en las mediciones de la organización, ya sea conocida y que sean conocidas por todos. Suena raro, voy a terminar de leer para que podamos explicarlo. El tipo de punto dependerá de la organización. En el equipo de programación, el punto puede ser equivalente a preparar una pantalla de login. Para ello, el equipo de diseño gráfico, la maquetación de un tríptico. El punto ayuda, por un lado, a dimensionar la estimación de la tarea comparándola con una ya conocida y, por otro lado, a contrastar la dificultad que la tarea presenta para cada miembro del equipo según sus especialidades. Un ejemplo para ilustrar esto último podría ser el esfuerzo que cuesta freír un huevo. Si se estima cuántos huevos fritos costaría planchar una camisa, la respuesta dependerá de la persona. Alguien puede ser muy habilidoso friendo huevos, pero muy torpe para planchar camisas, y estimará que eso le costaría 8 huevos fritos, es decir, 8 puntos. Alguien muy acostumbrado a las tareas domésticas, en cambio, podría estimar la tarea en un punto o en un huevo frito. Ambos tienen razón. La cuestión es que la persona que estime sea la que va a realizar la tarea. Los puntos de historia suelen ser unidades relativas o abstractas basadas en algo que el equipo esté muy familiarizado. Por último, con esto se puede estimar la velocidad en Scrum. Esta es igual a la cantidad de trabajo realizado por el equipo en un sprint. Así, por ejemplo, una velocidad de 150 puntos indica que el equipo realiza 150 puntos de trabajos en cada sprint. No obstante, al salir del marco estándar de Scrum podemos encontrar sprints de diferentes duraciones. Cuando esto sucede, se puede expresar la velocidad en 49 unidades de tiempo en lugar de por un sprint, es decir, la velocidad media del equipo es de X puntos por semana. Explico esto, voy a explicarlo ahora. Pero antes de la explicación tengo una duda. Dígame. ¿Las mediciones son post o pre? Por ejemplo, nosotros necesitamos, antes de partir un sprint, necesitamos planificarlo, ¿correcto? ¿Claro? En la planificación, nosotros tendríamos que incluir en ese sprint lo que nosotros ya estimamos y consideramos que podemos abordar en ese sprint. Exacto. Por lo tanto, hay una medición prehecha. ¿Esta medición que estamos hablando son esas o son las posteriores después que se realizó? No, son las previas. Son las previas. Y en general es una mezcla de las dos. Te voy a explicar por qué. Pero en el fondo lo que lo que tú tienes que hacer es, tú calculas al principio, en la planning, tú sacas los puntos de historia que vas a consumir como célula. ¿Ya? Y en base a los puntos de historia que tú calculaste, se calcula el avance diario. ¿Ya? Por lo tanto, Ya. desde la... Pero los puntos se aplican sobre las tareas o sobre la historia. sobre las tareas de cada historia. Ya, y la sumatoria de las tareas de una historia son los history points. Exacto. O sea, perdón, puedes aplicarlo a la historia o a la tarea, pero por lo general, en mi caso, yo lo aplico a las tareas. Entonces, aplico la tarea y la tarea la revisamos y sabemos cuán compleja puede ser una tarea o no para que después alguien la pueda tomar o pueda elegir tomarla. ¿Ya? En nuestro caso personal en la célula lo aplicamos a las tareas. Tomamos la historia de usuario y hacemos la lista de todas las tareas que significan resolver esa historia de usuario. Una vez que tenemos todas las tareas, puntuamos las tareas de esa historia. Claudio, una pregunta. Dígame. En referencia a este tema de la estimación por puntos, eso de ahí es bastante similar a la aplicación del concepto de puntos de función, que antes también se trabajaba, ¿no? En el cual se definía un concepto básico desde el punto de vista del cliente. Y a eso le llamaban puntos de función. Me pillaste, no, eso no tenía antecedente. Pero si es una estimación, digamos, cualitativa, podría ser similar. ¿Ya? Vale.
Vale, Podría bueno, ser similar. Dígame. otra pregunta. ¿Qué pasa si es que la persona que va a estimar este, tiene otras actividades en paralelo? No, Es decir, ya, 100%, no está 100%. ojo, en agilidad está prohibido el paralelo. No existe el paralelo. ¿Ya? Y hay un montón de dinámicas. La verdad es que me siento como muy compungido acá, porque por lo general este tipo de sesiones va con algunas dinámicas. Y una de las dinámicas, por ejemplo, muy entretenida, es que si estamos en un grupo de 10 personas, o de 5 personas, de 8 personas, es tomar el tiempo de que cada una le diga a la otra en la primera letra de su nombre, por ejemplo, y así después tú se lo dices a la otra, y así todos se van diciendo la primera letra de su nombre, luego todos se dicen la segunda letra de su nombre, y empiezan a trabajar una cosa, o sea, en paralelo, muchas cosas. Cuando a ti te dicen el nombre completo es mucho más rápido, ¿sí? Lo hiciste bastante mejor, ¿ya? Tenemos algunas dinámicas con moneda, tenemos un montón de dinámicas que te permiten determinar que cuando tú estás trabajando en paralelo, en realidad avanzas mucho más lento que si tuviese foco en algo, ¿ya? Entonces, en agilidad, tú tomas una historia y le das foco a esa historia y trabajas solo esa historia. Tú no puedes estar trabajando en dos cosas a la vez. De hecho, el WIP, que es el Work in Progress, tiene prohibición y muchos sistemas te lo prohíben. Por ejemplo, si tú te metes a Jira y metes dos tareas para el mismo usuario, te puede reclamar. Si es que tú lo configuras para que te avise respecto del WIP. Y te va a decir, oye, no, tú puedes trabajar solo en una tarea. Y de hecho, si tú tienes 6 miembros, lo que te va a permitir es tener 6 tareas en el WIP. O sea, no puedes tener más tareas en progreso de personal que tengas a disposición para realizar esas tareas. No puedes tener en paralelo cosas, ¿ya? Eso es una de las reglas de agilidad y es porque, por eso uno de los valores de Scrum es el foco en algo. Tú tienes foco en eso. A ti te pasan una cosa y tú trabajas en eso solamente. Terminas esa tarea y puedes tomar otra. No, Claro, pero por ejemplo, en la característica del proyecto que nosotros llevamos, ¿ya? algunas actividades son desarrolladas por el cliente y solamente el cliente es quien tiene los accesos para hacer esa actividad. Desde actividades simples, que es la promoción del software para que entre al ambiente de preproducción Claro, o producción, hasta también configuración del software para que, por ejemplo, pueda generar las llaves de encriptación, por ejemplo, ¿no? Solamente ellos lo pueden hacer. Entonces, esas actividades son simples, pero pero dependen del cliente. dependen del cliente, dependen del tiempo que ellos se tomen. Entonces, algo que puede ser extremadamente complejo, de repente en ese momento el cliente no tiene, la persona que trabaja, que es del cliente, en ese momento no tiene mucha pega, y bueno, lo hace en 2 días. Y en otra ocasión, una actividad es extremadamente simple, pero bueno, lo postergó una semana. Claro. Y eso afecta a los tiempos porque nosotros tenemos que llegar hasta entregar a producción esa sprint. Claro, ahora, ojo que si lo analizamos desde el punto de vista de la historia de usuario, estás tomando historias de usuarios que no dependen de tu equipo, por lo tanto, no son independientes, ¿ya? Son dependientes. Esa historia o esa parte, a lo mejor deberíamos poder hacer dos cosas, conversar con el cliente y decirles que necesitamos que alguien del equipo de ellos esté en nuestro equipo, para que pueda realizar esas funciones, porque si no, nos empieza a demorar. Si eso no se puede, lo que habría que hacer es que a lo mejor ellos deleguen sobre el Product Owner, que debería ser parte de nuestro equipo, esa responsabilidad y esos patrones para que el Product Owner pueda trabajar junto con nosotros. Pero si no se cumple, en realidad estamos infringiendo una parte de la agilidad y que no va a terminar bien eso, porque te va a pasar lo que te está pasando, que terminas una historia, ¿cierto? Y lo que yo me imagino que te está pasando es que terminas una historia, se la manda al cliente y esa historia no termina. Entonces le dice a la persona que está trabajando que se meta en otra cosa para poder avanzar. Y al final aparece con dos tareas, una que está en stand-by, ¿cierto? Y una en la que está trabajando. ¿Sí?
Así es. Entonces ahí dependemos de ellos, ¿no? Ahora, el problema que se tiene es que cada área, en cada área, por ejemplo, lo que es la implantación del producto para que entre al ambiente de preproducción o de producción, eso ya se intentó innumerables veces que la persona se una al equipo, ¿no? Pero no se puede, sobre todo porque están en otro país y bueno, ellos administran el tiempo de esa persona de forma independiente. Ya. Claro, o sea, si tú me preguntas, lo que habría que hacer sería insistir y ver la forma. Ahora estamos todos acostumbrados, yo creo que con 4 meses estamos todos acostumbrados a trabajar desde la casa y en equipo desde cualquier lugar del mundo. Entonces, a lo mejor habría que insistir y seguir insistiendo en que esa persona o pasa a ser parte del equipo o seleccionan una persona de tu equipo que la capaciten y todo para que pueda realizar esas funcionalidades, porque si no siempre va a ser un cuello de botella, va a ser un stopper dentro del proceso. Entonces, no vas a poder hacer mucho si es que no haces una de las dos cosas. O él se compromete con el equipo y es parte del equipo, o le cede sus facultades a un miembro del equipo. Entonces habría que optar por algo, porque si no se puede ninguna de las dos, la verdad es que no veo forma de cómo salir de ese entuerto. ¿Ya? Porque lamentablemente uno lo que apelaría ahí es que uno está trabajando con historias no independientes, por lo tanto es una historia de mala calidad. Esa historia yo no depende exclusivamente de mi equipo, depende de otras personas. Y como depende de otras personas, tengo que disponibilizar. De hecho, lo conversábamos en las secciones anteriores, que en el Definition of Ready, probablemente yo pudiese decir, ¿sabes qué, Product Owner? Yo no te acepto esta historia. Hasta que esto dependa de nosotros. Porque si no, quedamos siempre mal evaluados. Nunca terminamos los puntos, nunca terminamos la historia, el burdown siempre está por arriba, etcétera. ¿Ya? Ahora, la verdad es que, chicos, esto de la agilidad es un tema que peleamos mucho. O sea, no es que peleamos, sino que peleamos mucho para que las cosas se puedan hacer en base al modelo ágil. A eso me refiero con pelear. Pero a veces cuesta mucho hacer que las cosas funcionen en base al modelo ágil. A veces a nadie le interesa si la historia es independiente o no, solo a nosotros. Y eso hay que tratar de empezar a justificar y a declarar por qué nos interesa que la historia sea independiente. Por ejemplo, terminan en 2 semanas un sprint y en 2 semanas la persona te aprobó algo. Entonces, oye, me demoré 2 semanas en hacer el desarrollo y me demoro un mes en que me lo aprueben. O me demoro en lo mismo que yo desarrollé 5 historias de usuario, me demoro en que alguien apriete un par de botones para que haga una tarea porque su tiempo está ocupado. Entonces, en la medida que vamos mostrando los costos, o sea, podíamos haber terminado antes esto y haber aportado valor antes, pero como no es parte de nuestro equipo, se nos va de las manos. Y no estamos cumpliendo con la agilidad, ¿ya? Listo. Veíamos el tema de los puntos. Perdón, para poder seguir, para que terminemos, estamos un poquito pasados. Pero quiero terminar. El tema de los puntos de historia es una complejidad. Es puntos de cuán complejo es para el equipo realizar algo, ¿ya? Entonces, ¿cómo creamos un punto? La verdad es que esta cuestión es como súper ambigua, súper ambigua. Podemos, cuando hacemos el sprint 1, ¿cierto? El sprint 0 por lo general va a ser un discovery. Hacemos el sprint 1 y en el sprint 1 hacemos la segmentación de la historia de usuario y vemos, no sé, la creación de un producto. Tenemos una historia que es creación de un producto, ¿cierto? Yo puedo crear producto y subirlo a un e-commerce. Creación de producto. Y resulta que la creación de producto la hicimos en 2 horas. Alguien se metió a la base de datos, ¿cierto? Creó el modelo en la base de datos, luego creó la interfaz gráfica, el diseñador le pasó la interfaz gráfica, otro amigo que es programador le pasó el servicio REST como para conectarse, ¿cierto? Con JSON, él tomó la interfaz, la programó, ¡pum! En 2 horas crearon con el equipo un producto, ¿ya? Y uno podría preguntarse y decir, oye, chiquillo, esta es la historia más fácil que tenemos. Sí, esta es la historia más fácil que tenemos. ¿Cuántos puntos le vamos a dar a esta historia? Pueden ser 1 punto. Si el equipo me dice, sí, 1 punto está bien. Entonces yo pregunto, oye, ¿hay algo más fácil que esto? Sí, entonces no puede ser 1 punto. Porque la historia es que yo mida, la gracia es que yo mida con números enteros. Entonces, por lo general, lo que yo hacía, mi experiencia personal, a la historia más fácil yo le daba 5 puntos. ¿Ya? Iba como en múltiplos de 5.
Entonces yo decía, oye, esta historia que era la más fácil es de 5 puntos. Ya, porque si aparece algo más fácil que esto, entonces todavía tengo 5 puntos para poder puntuar. ¿Ya? Y luego veíamos la historia más compleja y decíamos, ¿cuántos puntos le damos a la historia más compleja? Decía uno, no sé, como 200 puntos. Listo, démosle 200 puntos a la historia más compleja. Entre medio está toda la gama de puntos que tú le puedes dar a una historia. Fíjate que es súper subjetivo, es súper subjetivo. Entonces, cuando tú tienes una historia, tú tienes historias que le llamamos pivote. Yo podría, por ejemplo, tomar una historia de 5 puntos, una historia de 50 puntos, una historia de 200 puntos, y así. Entonces, cuando yo tengo una historia y el equipo no sabe en qué punto puntuarla, el Scrum Master debería guiar un poco la relación ahí y decir, chicos, tenemos la historia, no sé, la historia del sistema de encriptación a través de un SHA-256. ¿Se acuerdan de esa historia? Sí. ¿Esta cuestión es más fácil o más compleja que eso? Ah, es más fácil. Entonces son menos de 200 puntos, porque esa historia la puntuamos en 200 puntos. Y uno busca una historia pivote que esté un poquito más atrás y pregunta al equipo, oye, esta historia es... Ya, y empezamos a tratar de encontrar el punto medio. Esta historia es más compleja que esta, sí, es más compleja. Y esta era de 100, esta era de 200, por lo tanto, ¿la puntuamos en 150 puntos? Sí, yo creo que por ahí anda. Y el equipo decide que esa está en 150 puntos. Y tú tienes tus historias pivote, la más compleja que has desarrollado, la más fácil que has desarrollado, y esas son tus referencias para poder puntuar una historia. ¿Ya? ¿Se entiende un poco? Esto es súper abstracto. No, aquí no vamos a calcular integrales, derivadas, nada. Así, súper light. Son puntos de historia. Entonces, fíjense que de una célula a otra, los puntos pueden variar una enormidad. ¿Ya? Y en el fondo lo que estaba diciendo acá, ¿cierto? De la bolita de los huevos, ¿cierto? Es, oye, tengo cientos tantos puntos. ¿Cuántos de estos puntos me sirven para hacer una función específica? En este caso, daba el ejemplo de, por ejemplo, planchar una camisa. Oye, ¿cuánto es lo que tú asocias de hacer un huevo a planchar una camisa? ¿Cuántos huevos te puedes hacer en lo que yo hago una planchada de una camisa? Pero cuando yo estoy pensando en eso, yo estoy pensando en que yo hago los huevos. Es lo que me cuesta a mí. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Estoy hablando muy bien chino. No, sí se ¿Sí? entiende. Ya. Sí, se entiende. Como se entiende, y ustedes tienen 10 miembros, no 10, le vamos a poner 6 miembros en el equipo. ¿Todos van a pensar igual? No. No van a pensar todos igual. Entonces, hay algunas técnicas, lo vamos a ver en la próxima clase, que es el Scrum Poker. Cómo yo juego, a cuánto va a costar la historia. ¿Ya? Y ahí definimos los puntos. ¿No? Es súper entretenido el Scrum Poker, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay gente que, se los voy a explicar súper, no quiero matarle la ilusión de la próxima clase, pero todos tenemos cartas de puntuación. Y la gracia de la carta de puntuación en el Scrum Poker es que yo digo, quiero que a la cuenta de 3 todos seleccionen su carta de puntuación y todos muestren a todo el equipo la carta que puntuaron. Entonces tú te vas a encontrar que unos van a puntuar en 5 la solución y otros la van a puntuar en 100. O la tarea, perdón. Entonces tú empiezas a preguntar, oye, siempre te vas a los extremos. Ves al 5 y le dices, ¿por qué tú la puntuaste en 5? Entonces él te va a decir, no, porque era llegar y anotar un dato nomás, po. Era llegar y insertar un dato en la tabla. Y le pregunta al que tiene más, y dice, ¿por qué tú anotaste que era 100? Entonces, por lo general pasa esto, que el que puso 100 te dice, no, porque yo eso lo hice ya, po. Y resulta que no es llegar a insertar el dato allá, porque como tiene integridad referencial con 40 tablas más para atrás, tú tenés que empezar a preparar los inserts de los 40 y entender un poco cómo está la relación, ¿cierto? De uno a mucho, de mucho a mucho, etcétera, de todas las otras tablas para poder llenar esto. Y esa cuestión es un parto, compadre, te va a demorar 1 kilo. Y el que puntúa en 5, ahí se da cuenta que la estaba embarrando. Y dicen, no, pues en realidad tiene toda la razón, pues. Entonces tú los haces que de nuevo vuelvan a guardar sus cartas y que puntúen de nuevo. Y de nuevo van a puntuar. Cuando el rango de las puntuaciones son parecidas, por ejemplo, ya, y todos empezaron a puntuar entre 60, porque al final el otro, como ya lo había hecho, dijo, sí, en realidad tampoco es tan 100, debería ser como 60, pero ya lo hice. Y los otros que lo encontraban fácil dicen, chuta, en realidad no era tan fácil, esta cuestión es bastante más compleja, van a llegar a una puntuación de una historia de usuario más o menos homóloga, ¿ya?
Y así tú puedes ir sacando la información de los miembros del equipo. Eso te va a permitir que entre ellos vayan aprendiendo lo que va sucediendo en la construcción del software y que se vayan traspasando el conocimiento de las dificultades de los temas, ¿ya? Eso pasa con las historias de usuario y así es como las podemos estimar. Son historias, son puntos relativos, ¿ya? En base al trabajo que le cuesta a la célula. Y lo que estaba diciendo un poco acá antes es que tú puedes, en un momento, cuando la célula, después de unos 10, 15 sprints, que es bastante tiempo, tú vas a aprender cuánto es lo que son los puntos de sprint que tú haces por célula, dependiendo del criterio de tu equipo. Entonces tú vas a decir, ¿sabes qué? Nosotros nos gastamos 150 puntos en un sprint. Nosotros evaluamos y por lo general hacemos 150 puntos de historia. Y al final eso es lo que tú vas a hacer constantemente. Y podría decir, un sprint equivale a 150 puntos de historia, pero eso es inherente a tu célula. ¿Ya? Voy a pasar por el burn-down rapidito. O sea, estamos súper pasados del tiempo, pero quiero terminar esta sesión porque es súper importante el burn-down. Y esto es cortito. ¿Cómo funciona el burn-down? Fíjense que el burn-down es esta gráfica. Es una gráfica súper simple. Súper simple. Entonces, yo digo, fíjense, tengo 19 días para trabajar, ¿ya? Y mi equipo puntuó todo ese trabajo en los 19 días en 70 historias de usuario. Perdón, en 70 puntos de historia, ¿ya? Entonces yo hago una ecuación súper simple. Yo digo el día 19 debería tener 0 y el día 0 debería tener 70 y tiene una recta. Entonces, como este tema es de todos los días, yo el día 1 voy a preguntarle a mi equipo cuánto fue lo que avanzaron. El día 1 acá no tiene nada, está muy cercano al borde, se avanza poco. Pero el día 2 ya la curva empieza a bajar, ¿cierto? Fíjense que aquí, el día 3, yo hice más de lo que tenía presupuestado. ¿Ya? Porque bajé más de lo que debió haber bajado la curva. Pero fíjense que aquí, no sé si están viendo mi puntero, ¿cierto? En el día 10, más o menos, se me empezó a descontrolar el tema y empecé a pasar por arriba. Llevo 50 puntos cuando debería llevar alrededor de 40. ¿Sí? ¿Se ve o no? ¿Me siguen? Sí. ¿Me siguen todos ya? Sí, sí. Y así sucesivamente vamos todos los días. Por lo tanto, aquí yo debería, como se dice vulgarmente, empezar a chicotear los caracoles. Chico, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Alguien tiene un impedimento y es evidente. Alguien está con un problema, alguien está complicado. En la próxima daily me aseguro como Scrum Master, ¿cierto? Y les digo, chicos, ¿dónde está el problema? ¿Qué es lo que está pasando? El problema pueden ser causas variadas. Que alguien no está respondiendo y no podemos sacar esta historia. La historia era mucho más compleja de lo que pensábamos, nos consumió muchas más horas, no pudimos matar esos puntos, etc. Y ahí tenemos que ver cómo lo resolvemos. Fíjense que aquí el problema empezó el día 10 y lo resolvimos el día 15. O sea, 5 días estuvimos presionando ahí, todos presionados para que esta cuestión avanzara, hasta que avanzó y por fin pudimos pasar por debajo de la recta planificada. Este es el burn down. Y fíjense que nos permite tomar acciones al día. Cada día tiene su propio avance. Si yo veo que un día estoy avanzando mal y necesito tomar acciones, necesito ver qué es lo que está pasando, cómo me meto en el equipo, quién necesita ayuda, cómo destrabo alguna problemática que hay, ¿ya? Vamos a fijarnos en el diagrama burn-down. Este diagrama muestra que, en un caso real, este es un caso real, en el primer día del sprint, el 1 de agosto, el equipo estimó que habían aproximadamente 70 puntos de historia en los que trabajar. Esta era consecuente con la velocidad estimada para todo el sprint. El 16 de agosto el equipo estima que quedan aproximadamente 15 puntos de historia. Acá, ¿cierto? Quedan 15 puntos de historia. La línea de puntos nos muestra que estamos incluso algo avanzados respecto a la planificación. Es decir, que en este paso completaríamos todo el final del sprint. Así como vamos, está súper bien. Vamos bien para terminar bien el sprint. Nos saltamos los fines de semana en el eje X, ya que rara vez se trabaja los fines de semana. Solíamos incluir los fines de semana, pero esto hacía un burn down algo confuso, ya que los aplanaba durante los fines de semana, lo que parecía una señal de peligro. ¿Se entiende? Sábado y domingo se conservaban las mismas horas del viernes, por lo tanto se genera una curva plana, o sea, se genera una recta en realidad, se genera una recta en esos días, entonces es como que, oye, no estamos avanzando. Y si un gerente pasa y ve el burn down con recta, o sea, eso significa que nadie está avanzando. Mejor eliminar los fines de semana y poner solo los días hábiles cuando se trabaja, ¿ya? Y aquí viene lo interesante. Señales de alarma en el burn down. Un vistazo rápido a la tabla de tareas debería dar a cualquiera la indicación de cómo vamos, ¿cierto?, progresando en el sprint. El Scrum Master es responsable de asegurarse que el equipo actúe ante señales de alarma como. Y aquí vamos a ver 4 señales de alarma, ¿ya? ¿Qué está pasando aquí?
sin leer, no sean pillos. Recuerden que la recta punteada es la planificada. ¿Qué nos pasó acá con el burn-down? Hicimos muy rápido. No, al revés. Fíjate que esta es la línea, la recta planificada, ¿cierto? Tienes razón, tienes razón. Esta es la recta planificada y vamos por acá arriba. Significa que no vamos a llegar. Aquí yo ya sé que no vamos a llegar al final del sprint. Por lo tanto, yo debería empezar a decirle al equipo, ¿saben qué? Y conversar con el Product Owner y negociarlo. Decirle, ¿sabes qué, amigo? Nos equivocamos, estimamos súper mal y todo. Pueden ser los primeros sprints. O un cambio brusco dentro del equipo de trabajo. Entonces, ¿sabes qué? Estamos mal, no vamos a llegar con todo. Necesito que saquemos alguna historia y que bajemos las expectativas de mercado, porque yo acá, ya ha pasado un poquito más allá de la mitad, sé que no vamos a llegar al final del sprint con toda la historia de usuario. Estamos muy atrasados, la curva se nos disparó. Entonces hay que quitar algunos elementos de la pila del sprint, negociarlo, dejarlo como deuda, como quieran, pero aquí estamos mal, aquí estamos perdidos. Aquí yo ya sé que no voy a llegar. ¿Se entiende? ¿Se entiende el gráfico, o no? Sí. ¿Qué nos pasó acá? Esto es solamente la interpretación del gráfico. Lo que nos pasa acá... Ahí claro, fue muy rápido. Ah, exacto. Ahí es que avanzamos muy rápido. Y aquí pueden ser varios factores. Puede ser que sobredimensionamos las historias. Teníamos miedo y sobredimensionamos la historia, les pusimos hartos puntos de sprint y resulta que yo me voy a dar cuenta, de acuerdo a cómo vamos, que voy a terminar en la mitad del sprint y no voy a tener más historia. Entonces aquí nuevamente voy y negocio con el Product Owner y le digo, oye, ¿sabéis qué? ¿No tendrás alguna historia que pueda desarrollar dentro del sprint? ¿Alguna historia que me cuadre más o menos con la mitad del sprint? Porque me está sobrando tiempo. Aquí la idea no es ocultar nada, aquí la idea es decirlo. No es que este tiempo lo ocupemos para jarana ni para que el equipo se distraiga, no. Aquí tenemos que ser honestos, tenemos que trabajar lo que nos corresponde. Y aquí es decir, oye chicos, ¿sabes que nosotros vamos a terminar por acá, más o menos como voy viendo? ¿Qué vamos a hacer en este tiempo? Tenemos que hacer tareas. Entonces, conversamos con el mercado, conversamos con el Product Owner y le decimos, ¿sabes qué? A lo mejor sobredimensionamos las tareas, pensamos que eran más complejas y resulta que eran súper fáciles. Necesitamos agregar tareas al sprint backlog, ¿ya? Cuando tenemos nuestro tablero, fíjense que acá tenemos el Kanban, acá tenemos nuestro burn down, lo que hemos refinado, las tareas no planificadas. Estos no planificados son nuestros incidentes. Aquí en agilidad se ocupa mucho el que rompe paga. Yo hice algo y después tiene un bug, me lo devuelven a mí, como célula, y pum, me llega y alguien va y me lo pega ahí. Perdón. Cuando nosotros estamos trabajando en el tablero, las historias que están en la parte superior son las más importantes, ¿ya? Y las que están en la parte inferior son las menos importantes. Estas agregan mayor valor al negocio, las que están en la parte superior, y las que están en la parte inferior agregan menos valor al negocio. ¿Qué es lo que le pasó al equipo acá? Si bien en el burn down me dice que voy más o menos al día, tengo que tener cuidado porque puede que las historias más importantes sean más complejas y al final se me va a disparar o va a aparecer plano, no voy a avanzar nada. El equipo está avanzando acá en tareas que no son prioritarias, no están dentro del objetivo del sprint. ¿Ya? O sea, están dentro del sprint, pero las más importantes no las está considerando. Y por último, ¿qué es lo que está pasando acá? Fíjense que el burn down está plano, no puedo avanzar. ¿Por qué? Porque las incidencias tienen prioridad. Y tengo tantas incidencias, tanto no planificados, que no me permiten avanzar con las tareas de mi Kanban. Y el burn down arroja eso, porque el burn down no está sobre lo que yo hice acá, sino que sobre las historias de acá, que deberían empezar a consumirse y no se están consumiendo. Entonces, llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días y hemos solamente sacado problemas que teníamos y no hemos avanzado. Eso, chicos. ¿Dudas, preguntas, consultas? Sí, yo tengo una pregunta. Dígame. El tema de las incidencias. Las incidencias que estabas sacando aquí son resueltas por el mismo equipo que está trabajando en ya otro sprint. Exacto, las incidencias te llegan en cualquier momento.
Ya, pero esto iría en contra de lo que habías comentado, ¿no? Que las personas deberían estar en forma exclusiva. No, pues, no. La tarea es exclusiva. Dentro de A un... ti te llegó una incidencia y fíjate que porque te llegaron estas incidencias y tienen prioridad 1, tú no puedes avanzar acá, pues, porque no estás trabajando en paralelo. Tú dejas de lado esa tarea y tienes que sacar la incidencia porque tienes que mantener foco en una tarea. Pero esas tareas no están dentro del sprint que la persona ya está trabajando. Claro. O sea, lo que hay que entender es lo siguiente. Las tareas tú no puedes trabajar en 2 tareas a la vez. Si yo hoy día puse la tarea acá en progreso y me llegó una incidencia, tengo que tomar ese POSIT y devolverlo. Y tengo que tomar este POSIT que está en no planificados y resolverlo. Por lo tanto, yo empiezo a resolver no planificados y no puedo avanzar en lo planificado. Pero el sprint ya está corriendo, entonces la recomendación es que el sprint no se pare ni se añadan más historias o actividades a un sprint que ya está corriendo. Claro, no, el objetivo del sprint está claro, tú tienes que un objetivo de mercado. Aquí, evidentemente, el objetivo ya no se va a cumplir. Yo veo este burn down y yo digo, sonamos, aquí el objetivo no se va a cumplir. Lo que yo debería después hacer es, una vez que terminemos este sprint, yo podría parar el sprint aquí mismo, conversar con el Product Owner y decirle, ¿sabes qué? Estamos mal, tenemos todas estas incidencias. ¿Qué fue lo que nos pasó ahí? Si estamos bajo este escenario, ¿qué nos pasó acá? ¿Cómo fue el sprint, pasado? Cero calidad. Eso es, cero calidad. Por eso me devolvieron todas estas incidencias. Entonces, ¿me sirve estar avanzando acá con la misma calidad que avancé en el sprint pasado? No me sirve. Porque estoy fabricando bugs. Entonces, no puedo estar fabricando bugs. Lo que yo debería aquí tener es una de vez en cuando. Pero aquí, bajo este tablero, yo tengo que sacar todo lo no planificado. Todas mis incidencias tienen prioridad 0. Tengo que sacarlas. ¿Y qué es lo que pasa? Que el equipo está rigiéndose bajo las normativas de Scrum. Está diciendo, jefe, yo voy a tomar... Jefe, digo yo, voy a tomar las incidencias, las tengo que desarrollar, porque de acuerdo a lo que usted me dice, eso es lo que tenemos que hacer primero. No hay un problema, así tiene que ser. Pero tenemos demasiadas, tenemos demasiadas incidencias. Entonces, yo puedo parar el sprint acá y decir, ¿sabes qué? Hagamos algo, paremos el sprint, no vamos a poder cumplirlo, nos ponemos colorados, vamos a conversar con mercado, le decimos, ¿sabes qué? Tuvimos un grave problema, nos rebotó todo lo malo que hicimos en el sprint pasado y no te voy a cumplir. Yo aquí ya sé que no le voy a cumplir a mercado. Entonces, ¿para qué se lo voy a ocultar? No dándole posibilidad a mercado de reaccionar, o le voy a ir a decir acá, cuando ya no tienen nada que hacer. Entonces, prefiero decirle acá, decirle, ¿sabes qué, mercado? Tenemos la escoba, tenemos una embarrada grande, estamos corrigiendo todos los temas de la vez pasada y probablemente ellos nos manden estas incidencias. Entonces, lo van a tener súper claro. Entonces, la idea es negociar y decirle, yo prefiero parar el sprint aquí, démonos una semana para solucionar todos esto y luego continuamos con el sprint y nos corremos 2 semanas de la planificación o una semana respecto de la planificación inicial del sprint, pero arreglemos este problema. ¿Ya? Ellos van a quedar contentos porque van a disminuir los errores en producción. Estos errores en producción significan mala experiencia cliente. Mala experiencia cliente. Por lo tanto, uno tiene que atacar eso. La calidad no se transa en la agilidad. Por lo tanto, aquí tenemos un error grave. Lo ideal después de esto es que el Scrum Master tome al equipo y haga una retrospectiva respecto de qué fue lo que nos pasó acá. O sea, tuvimos que matar un sprint por errores que tuvimos. ¿Qué pasó? Aquí la mayoría, téngalo por seguro, le va a echar la culpa a QA. Y me ha pasado. Aquí no, que el QA no probó bien. El QA no está para probar los errores de las personas. ¿Ya? Aquí esta responsabilidad de todo el equipo de trabajo, desde el que puso un bit hasta el QA y hasta el Scrum Master y hasta el Product Owner. Aquí son todos los involucrados. Todos tenemos la misma responsabilidad. Aquí lo que hay que hacer es ver qué podemos mejorar. Tomar la retrospectiva, decir, chicos, ¿en qué nos equivocamos? Analizar. Chuta, es que no probamos, que era aquí, que allá, y siempre sale lo mismo. No, es que sabéis que no lo probamos, como estábamos apurados, yo lo tiré nomás, lo hice el código y lo lancé. Y el QA que probó, no, es que como me lo pasaron a última hora, yo no alcancé a probar, pero le di el ok nomás. Listo, eso no puede volver a pasar. ¿Ya? Pero estos son los indicios, para que nos quede claro. El burn down nos va a avisar antes.
antes de que pase cualquier cosa, el Board-Down nos va a decir cómo va a terminar el sprint. Yo veo esto y yo sé que el sprint es un fracaso. Y arreglémoslo mejor primero, negociémoslo, veamos qué podemos hacer para poder solucionarlo. Yo veo esto y sé que cuando yo termine las historias de usuarios, si no terminé las más importantes, me va a reclamar el mercado. Me va a decir que no estoy enfocado en lo que es importante para ellos. Si yo veo esto, sobrevaloré las historias de usuario. Y si veo esto, las subvaloré. Es decir, que pensé que eran más fáciles y en realidad son bastante más complejas. ¿Ya? No sé si hay más preguntas. No tengo ningún problema yo, por si acaso. No, está claro. Ya, pues chicos, muy agradecido. Y disculpen la hora, se nos pasó harto la hora, pero está entretenido. No, pero entretenido. Así que... Gracias, Claudio. Nos vemos, chicos. Un Muchas abrazo. gracias, Claudio. Chao. Feliz noche a todos. Igual, hasta luego. Bye. Chao, chao. Que estén bien.